Seguimos en Código. Con nosotros está la diputada Fernanda Vallejo de Unidad Ciudadana. Gracias, diputada, por acompañarnos. No, gracias por Buenos la Aires. invitación. Cristina dijo que no va a apelar el procesamiento y que va a ir directo a tribunales internacionales. ¿Esto no es como correrse de la discusión acá dentro del país? Que hoy pareció empezar con mucho énfasis del lado de ustedes. Sí, ella anunció justamente en la conferencia de prensa que dio hoy a la tarde que iba a acudir a una instancia internacional, seguramente la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entiendo que esto tiene que ver con una comprensión de que efectivamente las garantías constitucionales no están dadas, lamentablemente, ¿no? En nuestro país. Fíjate que tenemos ya un cúmulo de presos políticos en la Argentina desde que asumió este gobierno, que han sido privados de su libertad sin que medie condena, sin que exista garantía de debido proceso. Principios básicos como la presunción de inocencia han caído en desuso, y la verdad es que la impresión es que el deterioro del Estado de Derecho es muy pero muy profundo, al punto de que si uno tuviera que hoy definir la situación en la que estamos parados en la Argentina, lamentablemente siento que se parece, y me hago eco de las palabras del doctor Eugenio Zaffaroni, muchísimo más a un totalitarismo corporativo que avanza además de manera implacable sobre las instituciones democráticas. Un totalitarismo corporativo que avanza además de manera implacable sobre las instituciones democráticas, que a ese Estado democrático que supimos construir los argentinos desde la recuperación de la democracia hasta hace poquito tiempo atrás. ¿Todos son presos políticos? Mira, estoy hablando de los casos donde hay ciudadanos argentinos. No importa los nombres ni importa el origen en principio. Tratemos de despartidizar, porque me parecería también una aberración si hubiera un preso político, por ejemplo, un integrante de este gabinete, sobre los cuales pesan decenas o centenas en realidad de denuncias penales que son desestimadas rápidamente, pero si fueran encarcelados sin que se den todas las garantías que le corresponden por derecho a cualquier ciudadano o ciudadana argentina, que están garantizados en nuestra Constitución Nacional, que debemos honrar, me parecería también una aberración. Entonces, independientemente de los nombres, la verdad es que hay un ex ministro de Planificación y actual diputado que fue desaforado y al cual llamativamente lo esperaban las fuerzas de seguridad antes de que ese desafuero se produjera, con cámaras además de televisión en la puerta de su casa, que hay un ex vicepresidente de la Nación y ex ministro de Economía, una dirigente social en la provincia de Jujuy. Bueno, ahora se suman los casos de otro dirigente social como Luis Delía, el caso de Carlos Zanini, y bueno, y por supuesto este pedido de desafuero y de prisión preventiva otra vez sin que medie condena, sin que exista sentencia firme, como han resaltado además. Vos fíjate que hoy lo significativo, más allá de la posición, por supuesto, de Unidad Ciudadana, del bloque del Frente para la Victoria y del conjunto de los referentes del espacio, ha sido un pronunciamiento masivo de prácticamente todo el arco opositor. Ha sido un pronunciamiento masivo de prácticamente todo el arco opositor, desde el Partido Justicialista, desde referentes de otros bloques opositores, como el caso del Frente Renovador, pero también partidos de izquierda, actores de la política que han sido profundamente críticos de la gestión de Cristina Fernández, que sin embargo entienden que es una aberración jurídica lo que está sucediendo con este procedimiento en el que avanza el juez Bonadío,
que por otra parte, la verdad es que es un juez al que cuesta muchísimo interpretar como imparcial, ¿no? Porque hay que recordar que Bonadío es, antes de ser juez, un funcionario del Poder Ejecutivo menemista, nada más ni nada menos. Que Bonadío es, antes de ser juez, un funcionario del Poder Ejecutivo menemista, nada más ni nada menos, y es uno de los jueces de la lamentable, bochornosa y tristemente célebre, yo diría, servilleta de Corach, por todos conocidos en la Argentina. Bueno. Aquí la cuestión no tiene que ver con si hay una absolución o si hay una condena. Aquí la dificultad que estamos sufriendo en la Argentina es que de repente pareciera que se definen condenas sin que se completen los procedimientos judiciales que deberían completarse acorde al debido proceso. Entonces tenemos esta situación de la que hablaba antes, una serie de presos claramente políticos por la envergadura de los personajes de los que estamos hablando. No son, sería igualmente grave si se tratase de un ciudadano de a pie, pero es mucho más grave todavía porque obviamente adquiere un cariz político y mucho más viniendo de personajes de quien viene, de quienes además no podemos suponer que actúan de manera independiente, y esto es otra cosa grave, ¿no? La injerencia del Poder Ejecutivo y de los intereses políticos del Poder Ejecutivo por sobre otro de los poderes del Estado. La injerencia del Poder Ejecutivo y de los intereses políticos del Poder Ejecutivo por sobre otro de los poderes del Estado al que deberíamos fuertemente preservar, como es el Poder Judicial. Nadie solicita aquí, creo, en la Argentina, independientemente del espacio político al que pertenezca, que el Poder Judicial no actúe, que si hay situaciones que deben ser abordadas por la justicia, efectivamente sean profundamente investigadas, y que si hay una culpabilidad sea castigada y si hay una inocencia sea reconocida. El problema es que este proceso no se satisfaga acorde a derecho en un momento además muy complejo de la Argentina, donde el gobierno tiene fuertes intereses en acallar toda voz opositora, no solamente de la dirigencia política, tal vez en primer orden, pero también fijémonos lo que sucede dentro del universo periodístico, del espectro de medios. Hay una fuerte vocación del gobierno, yo creo un fuerte temor a que haya una presencia firme de aquellas voces que pueden esclarecer a la sociedad sobre los profundos atropellos que se preparan en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados. Un fuerte temor a que haya una presencia firme de aquellas voces que pueden esclarecer a la sociedad sobre los profundos atropellos que se preparan en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, en momentos en que discutimos un paquetazo de reformas estructurales que atentan contra el sistema previsional y los principales derechos de los argentinos. ¿Cómo? Defender a Vudú, defender a Delía, defender a Esteche. ¿Usted cree que con eso defiende la causa de Cristina? Creo que no se trata ni de defender ni de dejar de defender a nadie. En todo caso, es una tarea de los abogados defensores. No, hablo de defensa política, porque usted no está haciendo una defensa judicial, sino política, que es lo que corresponde, está muy bien. No es una defensa ni política ni judicial, no es una defensa, es simplemente un señalamiento objetivo, concreto y una descripción de los hechos tristes y lamentables que se están sucediendo en el país. Si hay una condena o hay una absolución, es materia que le corresponde al Poder Judicial. Yo soy integrante de otro de los poderes del Estado, que es el legislativo. Sí creo que es una profunda responsabilidad de todos los actores de la política, independientemente de nuestra tradición, nuestro origen partidario, y también de todos quienes tenemos algún tipo de responsabilidad en el espacio público, ¿no? El caso de ustedes, los formadores de opinión. Y creo que es una profunda responsabilidad de todos los actores de la política y también de todos quienes tenemos algún tipo de responsabilidad en el espacio público, ¿no? El caso de ustedes, los formadores de opinión y de otros actores de la realidad nacional, el ejercer una fuerte defensa de nuestras instituciones democráticas, que es lo que entiendo que hoy está fuertemente amenazado. Lo hemos hecho, ¿eh? Usted no estaba, obviamente, pero ¿usted tiene una opinión formada sobre el por qué se firmó el memorándum de entendimiento? Mire, fue un intento
de acceder a que se pueda interpelar, digamos, a quienes estaban acusados en ese momento y que no se podía realizar por otros mecanismos, pero fue por sobre todas las cosas un memorándum, para decirlo precisamente, que atravesó el Congreso de la Nación, fue votado en el Congreso de la Nación, fue aprobado por el Poder Legislativo, quiero decir, no fue una decisión caprichosa, ni siquiera una política autónoma, digamos, del Poder Ejecutivo Nacional, que es el que hoy, o cuyos miembros hoy, se ven envueltos en esta persecución política que encabeza el juez Bonadío, entiendo con la anuencia del Gobierno Nacional y particularmente del presidente Macri. En esta persecución política que encabeza el juez Bonadío, entiendo con la anuencia del Gobierno Nacional y particularmente del presidente Macri, sino que fue convalidado y refrendado por nuestros legisladores, es decir, la representación político-democrática de la ciudadanía argentina, que excedió, por supuesto, al oficialismo, porque allí en nuestro Congreso está representado todo el arco político nacional. Diputado, muchísimas gracias. No, Muy amable por estar, ¿eh? Y mucha suerte, ¿eh? no, a ustedes, gracias. Hasta luego.